llega el momento en que cada día nos paramos un poco a pensarnos, a ver qué pasa con la sociedad a la cual pertenecemos, y los lunes lo hacemos con nuestra socióloga. La vamos a saludar. Budassi, ¿cómo le va? Es un gusto tenerla por aquí. Muchas gracias, el gusto es mío. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien, bien. ¿Y hoy por dónde vamos? Bueno, vamos a volver un poco a la idea original de esta columna, que era, porque hasta ahora entre el Eternauta de la semana pasada y lo anterior habíamos estado moviéndonos muy al compás de los acontecimientos. Vamos, sin dejar de tener, hay una pregunta que me parece que hasta ahora hemos mantenido, sin dejar esa pregunta de lado, que es por la sociedad, por cierto orden social. Vamos a traer a un sociólogo pilar, o un sociólogo clásico, ¿no? Pilar, padre, uno de los padres de la sociología. Escribió una sociedad muy distinta a la nuestra, hace casi 100 años, pero me parece que algunas de las cosas que él dice son interesantes para pensar. Los padres de la sociología, los que armaron la disciplina tal cual nosotros la conocemos ahora, una disciplina científica, ¿no? Que la intentaron alejar de las elucubraciones filosóficas, esa era su lucha, y traerla hacia una disciplina científica, son tres, los que canónicamente manejamos. Carlos Marx, Max Weber, ellos dos alemanes, y Émile Durkheim, francés. Hoy vamos a trabajar con Durkheim, es la propuesta, a trabajar, a tirar algunas ideas. Que sepan los que nos escuchan que nació allá por 1858, y que seguramente hacia 1900 elaboró su teoría. Exacto. Muere en 1917. Importantísimo algo de la causa de su muerte. Algunos biógrafos dicen que el motivo de su fallecimiento es la tristeza enorme que le produjo la muerte de uno de sus hijos en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Esto es importante porque Durkheim tiene una pregunta que es la misma que nosotros venimos, más o menos la misma que nosotros venimos sosteniendo, que es la pregunta por el orden social. ¿Qué mantiene a una sociedad cohesionada, funcionando, ordenada? Bueno, una de las cuestiones que podemos pensar provocan anomia social, desorden, desintegración social, son las guerras. Y su hijo muere a causa de su participación en la Primera Guerra Mundial. Él estaba viendo una sociedad europea que empezaba, primero, podemos pensar, atravesada por la industrialización y todas las transformaciones sociales que la industrialización traía, pero también atravesada por una cantidad de conflictos entre los estados nacionales ya enormes, que desembocan, podemos pensar en el genocidio armenio, pero también en los conflictos entre los estados europeos que desembocan en la Primera Guerra Mundial. Por supuesto que el estallido de la guerra tenía muchos antecedentes, entonces él estaba viviendo esa sociedad. Con esta pregunta, ¿no? Convulsionadísima, con un enorme progreso científico, tecnológico, económico, enorme progreso. Los cuerpos y las mercancías estaban circulando a velocidades inauditas para la época. Podríamos decir esas mismas palabras en estos momentos. Exacto. Las mismas, Exacto. Una nueva era, todo mucho más rápido, y las guerras siempre latentes y siempre vigentes. Totalmente. Una sensación de que se acelera el proceso social. ¿No? Imaginémonos si Durkheim estuviera pensando en nuestros tiempos, ¿no? Total. Entonces se empieza hacer una pregunta, también una pregunta vieja, pero que en ese contexto adquiere una importancia enorme. ¿Qué es esta pregunta, no? La que dijimos anteriormente, por la cohesión social. ¿Qué mantiene una sociedad integrada, cohesionada? ¿Y cuál es la función social de lo que van a llamar los sociólogos de esta época la anomia social? La anomia social podemos pensar
muy rápidamente la delincuencia, el crimen, ¿no? Como aquello que está penado por la ley, pero que sucede, contradice a la ley, contradice la norma. Durkheim va a decir, algún grado de anomia social es útil a la sociedad. Algún grado. Si nos pasamos ya es una situación pandémica, edémica, de anomia social no es bueno, desintegra. Pero un grado acotado de anomia social es buena porque refuerza, va a decir Durkheim, lo que está bien. Exacto. Lo que se supone que está bien. Con los ejemplos de lo que está mal y las consecuencias de lo que sucede cuando alguien comete un hecho que está mal, penado por la ley o moralmente malo, bueno, refuerza la distinción entre lo bueno y lo malo. Entonces va a jugar mucho con eso, con el grado de anomia aceptable, con el cual tenemos que aprender a convivir, va a decir Durkheim. Tiene 3 textos muy importantes, los voy a decir muy rápidamente. Las reglas del método sociológico es un texto que dice cosas muy interesantes, pero la primera parte es un poco quizás dura para quien no esté acostumbrado. Después tiene un texto que es fantástico, que se llama El suicidio, y habla sobre las causas sociales del suicidio. Vamos a decir después 2 cositas con respecto a eso muy rápidas. Y luego otro de sus textos importantes, Las formas elementales de la vida religiosa. Y él ahí va a hacer un planteo en donde se va a distinguir del planteo de Marx. Un planteo donde lo económico ayuda a explicar lo simbólico, y Durkheim va a decir, ojo, la moral y lo simbólico tienen un peso importantísimo para explicar las decisiones de los hombres, más que lo material. Bueno, ahí hay, no sé si más que lo material, o quizás podemos decir, depende el momento en el mismo nivel que lo material y lo económico. ¿Cómo pensaba Durkheim que funcionaba la sociedad? Son preguntas actuales igual. ¿Cuál es la relación entre nosotros, los individuos, y la sociedad? ¿Cuál es la relación? ¿Somos libres? ¿No somos? ¿Cómo nosotros formamos la sociedad nos da forma a nosotros? ¿Cuál es ese vínculo? Durkheim va a decir, los hechos sociales o la sociedad existen antes que los individuos. Nosotros llegamos a una sociedad, la lengua que hablamos no la elegimos, las instituciones en las cuales vivimos no las elegimos, la forma del trabajo no la elegimos, la religión no la elegimos, el sistema monetario, las reglas, la jurisprudencia en la cual vivimos no elegimos. Entonces va a decir, ojo con creernos con capacidad de incidencia superior a la que tenemos, porque nacemos en un lugar, en un momento histórico, con las instituciones ya creadas. Instituciones de todo tipo, desde las más materiales y duras hasta las más simbólicas. Y nos adaptamos inconscientemente a eso. Exacto. Incluso aún cuando se nos dificulte la adaptación a eso, que podemos renegar de algunas cuestiones, Durkheim va a decir, forma parte de los movimientos esperables de una sociedad. O un poco de anomia o un poco de rebeldía, transformación, pero va a decir, las instituciones... Es parte. Exacto. Y las instituciones nuevas son solo las viejas instituciones transformadas. Entonces él escapa a una idea de un cambio radical de una vez y para siempre, porque nosotros traemos no solamente afuera nuestro, sino en nuestro propio cuerpo las instituciones que nos dieron forma, ¿sí? La lengua. Esto es muy importante. En público y en privado, en público y en nuestra esfera íntima, ¿somos tan diferentes? Un poco sí, por supuesto, nos damos unas licencias que no nos damos quizás ahora enfrente del micrófono. No obstante, no hacemos cosas en términos generales radicalmente distintas. ¿Por qué? Porque participamos de una cultura. Participamos de aquello que ya tenemos incorporado de lo permitido y lo prohibido. ¿Sí? No comemos carne humana ahora cuando llegamos a nuestra casa. No, porque eso es algo prohibido en nuestra cultura. ¿Sí? Recordemos que Durkheim va a hablar de generalidades y después va a decir, bueno, lo otro que se aleja de esto lo cataloga como lo anómico, que no quiere decir que no exista, ¿sí? Pero como generalidades participamos de esta forma de la sociedad.
Después va a decir, como vos mencionaste recién, hechos coercitivos, pero coercitivos no en un término negativo, sino va a decir coercitivo porque nos modela, la sociedad a través de la cultura, la enseñanza, en la familia, en las instituciones educativas, con las fuerzas represivas, con la ley, nos va moldeando y nos va acomodando en los límites, en las vallas morales que indican lo permitido y lo prohibido en nuestra sociedad, lo que está bien y lo que está mal. Y él va a decir algo que es muy interesante: la sociedad es sui generis. Lo sui generis es aquello que en donde la totalidad es más que la suma de las partes. Lo que me parece interesante es pensar cómo Durkheim, a nosotros los individuos, nos resta un poco de importancia. Y eso me parece que está bueno a veces pensarlo. Nos resta importancia, como diciendo, muchachos, muchachas, tranquilicémonos, que lo que somos socialmente, va a decir. Ningún individuo va a poder por sí solo transformar la sociedad. Porque la sociedad es algo que nos antecede, que nos supera y que nos da forma. Nosotros tenemos la sociedad afuera, exterior a nosotros mismos, pero también adentro nuestro. Entonces eso de Durkheim me parecía muy, muy interesante. En un momento él plantea, en las sociedades industrializadas, que nosotros todavía compartimos algo, aunque está cambiando, él va a decir, el pilar que sostiene las sociedades industrializadas es la división del trabajo, que genera un tipo de solidaridad social, va a decir Durkheim, solidaridad entendido como necesidad y dependencia. Al tener cada vez más especializaciones en las profesiones, cada uno se dedica más a una rama de la vida, ya que no creo que ninguno de nosotros, no sé, quizás sí, pero en nuestra casa tengamos todos los medios que necesitamos para nuestra subsistencia. Que nosotros podemos pensar cómo vivían nuestros abuelos o bisabuelos, y probablemente medio que se hacían un poco la ropa, tenían gallinero en su casa, o carneaban y se compartían la carne con los vecinos. Algo de esa vida rural que nosotros ya medio que lo vemos de lejos. Bueno, con la división del trabajo y la especialización, cada vez más necesitamos de la sociedad. Para lo elemental necesitamos ir a la verdulería, necesitamos ir a la carnicería, vamos a comprar ropa a otro lugar. Eso Durkheim va a decir, genera una necesidad social, genera solidaridad social en el sentido que dijimos anteriormente, de dependencia y necesidad. Esto nos permite pensar nos permite quizás discutir con algunas ideas en torno a la potencia absoluta del individuo en estos casos. Va a decir, por otro lado, el autor, para el orden social hay una cuestión que, para que se mantenga el orden social, acuérdense que le estaba pensando en algo con respecto al suicidio moderno. Iba a decir, para mantener el orden social, para Durkheim lo moral es una cosa muy importante. Y para mantener el orden social es importante que los individuos se contenten con su suerte. ¿Podemos pensar un poco reaccionaria esta respuesta? ¿Como que se conformen? Sí. Que los sujetos, sujetos no va a decir individuos, que los individuos que conformen una sociedad se contenten, estén conformes con su suerte, con la suerte que les tocó. Podemos decir, bueno, pero entonces nos conformamos y nada más se moviliza y no pedimos nada más, no reclamamos condiciones de vida mejor. Podemos pensar que las dos cosas no tienen que ser contradictorias, quizás. Pero ahí Durkheim nos viene a decir, para que esto suceda, es condición necesaria que exista una autoridad superior a los individuos. Una autoridad superior que regule el funcionamiento social. Y acá cierro esto con un cliché, pero que me parece importante.
de vuelta, pensando en las explicaciones del individuo como potencia, del individuo como libertad absoluta, Durkheim va a decir, ojo, porque la sociedad es la garantía de la civilización. Y va a criticar a la civilización. Después en algún momento podemos profundizar en esto. Va a criticar en algunos efectos de la civilización como civilización industrial, ¿no? En su cultura y en su economía. Pero va a decir, ojo, porque la sociedad es garantía de la civilización. La sociedad, una sociedad en algún punto ordenada, después podemos pensar qué quiere decir ordenado para Durkheim, qué quiere decir para nosotros ordenado. Pero una sociedad ordenada, una sociedad en donde no reine la anomia y la desintegración, es garantía de nuestros modos de vida. Una de las partes me hizo buscar y encontré una frase de Scalabrini Ortiz, donde él dice que el pueblo escucha, mira, coteja y continúa en silencio, porque la conciencia del pueblo sabe a dónde va, aunque lo ignore cada uno de los individuos que lo componen. Es como Sí. eso que señalaba en el sentido que todos somos parte y estamos formados y llevados dentro de unos límites, pero dentro de esos límites es como que, según donde te toca desarrollar tu vida, es como que hay un destino común, sí, que no lo va a encontrar uno solo, lo va a encontrar el conjunto. Sí, absolutamente, absolutamente. Y como muchos movimientos sociales que produjeron enormes transformaciones o grandes transformaciones en distintos momentos históricos, es eso, ¿no? Esto que vos estabas mencionando, cómo sobrepasa a los individuos el timing, el tiempo, ya no lo marcan los individuos, no lo marcan ni siquiera los líderes de algunas organizaciones o instituciones sociales. Hay algo del tiempo social que nos sobrepasa, o del tiempo histórico que nos sobrepasa, y construyen instituciones, realidades, imaginación política. Podemos pensar, si pensamos en Scalabrini, que participamos, de cuyas transformaciones participamos, pero que nos transforma también a nosotros como individuos. Y se nos escapa. Es el momento que tomamos todos los días para parar la pelota de la información y pensarnos un poco como sociedad. Los lunes lo hacemos con la socióloga Lucía Budassi. Gracias siempre por ayudarnos a entender lo que nos pasa. A ustedes, gracias.